Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Uñezaoñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando salud y enfermedad. Hay que entender, chicos, que la higiene es la ciencia que enseña a conservar la salud a través de la prevención. Los mecanismos que usamos nosotros para la prevención se denomina profilaxis. Por ejemplo, si estamos hablando del dengue, que es producida por un insecto, entonces la profilaxis sería el control de los vectores. Además, el uso de insecticida. Ahora, si la enfermedad es producida por un parásito, como fue en los 90 que dio el cólera, que era producida por una bacteria, por lo tanto la profilaxis sería lavarse las manos, cocinar los alimentos y además hacer hervir el agua. Ahora, si estamos hablando de la tuberculosis, que también es producida por una bacteria, la profilaxis sería evitar el hacinamiento. Por ejemplo, en las combis, cuando uno viaja, a veces está repleto. Y lo peor de todo es que los parabrisas están cerrados. Entonces, en ese caso, es preferible abrir el parabrisas para que haya ventilación, que circule el aire. De ese modo, podemos evitar el contagio de cualquier enfermedad. Bien, vayamos al otro concepto que es salud. Salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice, es el completo bienestar físico y mental y social. Además, es la ausencia de enfermedad. Bueno, ya que hablamos de enfermedad, veamos la virulencia o patogenosidad. Es la capacidad que tienen los patógenos, es decir, virus, bacterias, protozoarios, hongos, artrópodos y helmintos para ocasionar una enfermedad. Bien, jóvenes, entonces ahora veamos los tipos de enfermedades. Los tipos de enfermedades se van a dar por tres casos. Uno, por la rapidez en la que aparecen. Dos, por la frecuencia. Y tres, por su origen. Ya, jóvenes. Bien, vayamos por la rapidez con la que aparecen y por su duración. Tenemos las enfermedades agudas, que estas se manifiestan con gran rapidez, pero son de corta duración. Ejemplo, tenemos ahí la gripe, la varicela y la sarampión. Cuando una persona no está vacunada, no ha recibido un antiviral, entonces esta se va a manifestar de forma inmediata. Ya quizás vaya a durar 5 o 6 días, pero luego nuestro propio organismo va a generar anticuerpos. Y si uno sigue un tratamiento, entonces la enfermedad dura mucho menos. Tenemos también las enfermedades crónicas que se desarrollan con lentitud, pero duran mucho tiempo, en ocasiones toda la vida. Como ejemplo, tenemos la artritis, ¿ya? También tenemos a la diabetes y también al SIDA. B, por la frecuencia. Por la frecuencia vamos a encontrar ahí enfermedades esporádicas que dice, solo se producen en algunos casos en la población. Ejemplo, un derrame cerebral, un paro cardíaco, ¿ya? Vamos a hablar de enfermedades endémicas cuando es exclusiva de una región concreta, donde se registran casos de manera habitual. Ejemplos, tenemos ahí en la selva peruana la malaria y el dengue. En el norte peruano, el mal de Chagas. Estas tres enfermedades endémicas son producidas por un vector, es decir, por un insecto. También tenemos, por la frecuencia, las epidémicas. Estas afectan un número elevado de personas en un periodo de corto tiempo. Generalmente se puede dar en un país. Tenemos el caso de África, que tuvo una epidemia del ébola. Acá en el Perú, en los años 90, hubo epidemia del cólera en el mes de verano. Y en Europa hubo la epidemia de la peste bubónica. Ahora, cuando la epidemia afecta ya a muchos países, se va a denominar pandemia. Entre ellas tenemos el SIDA, la gripe y el cáncer. Las enfermedades también pueden ser por su origen, ¿ya? Estas pueden ser enfermedades
no infecciosas y enfermedades infecciosas. Veamos primero, por favor, enfermedades no infecciosas. Estas no son provocadas por microorganismos. Tenemos ahí las ocupacionales. Se llama ocupacionales porque se va a dar por la actividad o el trabajo que realiza la persona. Entre ellas, la más conocida, tenemos el saturdismo y el antracosis, que generalmente les da a las personas que trabajan en la mina. Por ejemplo, el saturdismo es la acumulación de plomo en los pulmones. Lo mismo ocurre con la antracosis, que es la acumulación de carbono, generalmente se da también en los pulmones. Ahora, otra enfermedad no infecciosa tenemos a la congénita. Estas van a estar desde el nacimiento. Ejemplo, el síndrome de Down, ¿ya? Que es una enfermedad cromosómica. Tenemos la polidactilia, que significa de que un niño puede nacer con un dedo de más o dos deditos, ¿ya? La hemofilia y el daltonismo también son congénitas. Bueno, la hemofilia es la incapacidad para que la sangre pueda coagular. Y el daltonismo es la incapacidad para poder distinguir el color rojo, a veces también el azul. Dentro de las enfermedades no infecciosas vamos a encontrar las funcionales, que aparecen en el transcurso de la vida. Se da por el mal funcionamiento de un órgano. Ejemplo, si está fallando el páncreas, podría darnos diabetes. Bueno, acá sería la sordera, ya está explicado. Taquicardia cuando hay un mal funcionamiento del corazón. Y por último, tenemos ahí a las degenerativas. Estas aparecen al final de la vida. El Alzheimer, el Parkinson, la artritis, la cirrosis son ejemplos de enfermedades degenerativas. Chicos, vayamos ahora, por favor, a las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos. Pero primero veamos la teoría microbiana establecida por Robert Koch. Él establece 4 postulados de acuerdo a la teoría. A ver, veamos los postulados de Koch. El primer postulado dice: el patógeno debe encontrarse en el enfermo. Claro, si uno está, por ejemplo, con tifoidea, entonces el patógeno tiene que estar en el organismo. Es decir, la bacteria tiene que estar dentro de la persona. Si uno es que está con el cólera, por lo tanto, el patógeno tiene que encontrarse en el individuo. Ya, jóvenes. Luego dice, el segundo postulado dice, el patógeno debe cultivarse en el laboratorio. Claro, ya cuando se identifica el agente patógeno, lo ideal es cultivarlo para ver cómo es su desarrollo. El tercer postulado de Koch dice, el patógeno debe expresar la enfermedad en animales de experimentación. Los científicos van a sacrificar animales para que puedan identificar cómo es el avance de una enfermedad. Para eso generalmente se utilizan los ratones. ¿Se pueden utilizar otros animales? Sí, pero el problema es la capacidad que tienen para reproducirse. En cambio, los ratones se reproducen con bastante rapidez. El cuarto postulado dice que tanto el enfermo como el animal de experimentación deben formar anticuerpos contra el patógeno. Y eso es correcto, jóvenes. Es decir, cada vez que tenemos una enfermedad, nuestro organismo tiene que reaccionar formando anticuerpos para poder combatir dicha enfermedad. Bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto la primera parte de salud y enfermedad. Ya la próxima semana estaremos observando etapas de una enfermedad infecciosa. ¿Bien, jóvenes? Bien, entonces conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.